más menos radical, más menos fuerte, donde un grueso de la población, en particular en Francia, el Estado llano, un grueso de la población, ¿cierto?, está accediendo por primera vez en la historia a algo así como el gobierno, ¿no? Con todas las deficiencias que eso, por supuesto, tuvo en ese instante y tiene después, evidentemente, ¿no? Entonces, Kant incorpora otro elemento a esta matriz racionalista y a esta matriz empirista. El otro elemento que incorpora es que, independiente de si es racionalista, empirista o una mixtura, independiente de eso, el problema de la educación es un problema político, que tiene que ver con la dominación y la obediencia, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, Jesús? Me queda muy claro y quedo muy agradecido con ese panorama precisamente de la unidad 1. Y dado que esta es la unidad introductoria o el primer encuentro, y dado que la meta es producir esos dos informes, de esa misma manera, así muy sucintamente, agradecería mucho si nos puede hacer un breve esbozo de las demás unidades. Eh, la unidad 2 implica ya un desarrollo, y bueno, la 2, la 3, la 4 y la 5, implican un desarrollo de ciertas líneas de comprensión de lo que vendría a ser de lo que vendría a ser la educación, ¿no? Principalmente son visiones bastante críticas, ¿no? Aquellas que muestran cómo el nacimiento de la escuela tiene que ver con el desarrollo y despliegue del capitalismo y luego del mercado en general, ¿no? Es decir, cómo la escuela nace bajo la configuración, bajo un pensamiento que está ligado al despliegue y desarrollo del capitalismo. Es decir, no se puede concebir la escuela si no es ligada con la idea del trabajo, ¿no? Entonces ahí esas primeras aproximaciones tienen que ver tanto con Pinot, con Pablo Pinot, la escuela como una máquina de educar, y el poder pastoral Michel Foucault, ¿no? La idea de adoctrinamiento o enseñanza en el caso de la Hannah Arendt, y en un artículo que pongo yo ahí, que es de una conferencia que hice, sobre si se puede desligar la educación del mercado. Ese conjunto, unidad 2, unidad 3, ese conjunto está peleando, está discutiendo la idea, primero, de que si la escuela es efectivamente, ¿no?, heredera, irresoluble, ¿no?, que no podría ser de otro modo, heredera genética, si quieren ustedes, para decirlo, tratando de forzar una palabra, ¿no?, de el desarrollo de los estados modernos, del desarrollo propio de la modernidad, así como lo argumenta Habermas, qué sé yo, o lo argumenta Max Weber, ¿no? Esta idea de que la escuela entonces es la expresión ajustada de un contexto y de un momento específico y determinado. El surgimiento de la modernidad y con ello el despliegue y desarrollo del capitalismo y de la técnica, la revolución industrial, el surgimiento del individuo, la plasmación del yo, los cambios jurídicos que acontecen en la modernidad, el desarrollo científico, ¿no? Entonces, la escuela no es una institución que aparece con este lineamiento al estilo romano o griego. No, no, no. La escuela es estrictamente moderna, ¿no? Estrictamente moderna. Y luego, para finalizar, actualizando el punto de la escuela, es la relación que hay eh, no solo con el mercado luego, ¿no?, sino con la época tecnológica que nos toca vivir, ¿no? El texto de Paula Sibilia, ¿cierto? Redes o paredes. ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es la trama, ¿no?, el tejido que hoy día habría que pensar, ¿no?, habría que concebir mirando la escuela, mirando la enseñanza, mirando la educación en todos sus niveles, no solo universitaria, en todos sus niveles, con el advenimiento de la realidad virtual, no única y exclusivamente como una tecnología, ¿no?, sino como un modo
en que ya la existencia humana adviene en su existencia. Es decir, la realidad virtual es un modo de vida, no es un aparato tecnológico, ¿no? La realidad virtual, si usted empieza a cortar todos los canales de tecnología virtual, se va a dar cuenta que va a quedar solo. Lo que lo que inmediatamente indica que la realidad virtual lo que busca es precisamente el aislamiento entre los seres humanos, ¿no? Entonces, ese conjunto de textos comienzan entonces con una crítica, ¿no? Una crítica a qué es lo que se va entendiendo de cierto modo por la formación educativa, cuáles son los elementos que la van colindando, hasta llegar a nuestra época, ¿no? O esa es la pretensión, hasta nuestra época. Eso es. Hay quienes levantaron harto la mano y bueno, ustedes se van ordenando porque yo lo que sé es que está Ondas Vider y otras personas más. Rafael Sánchez, creo, y otra persona más. Ya, por favor. A Mauri, eso es. Buenos días, doctor, compañeros. A mí me surge una inquietud, pues digamos que no he sido un lector asiduo de la filosofía, pero me gusta. Tengo entendido, acláreme, doctor, por favor, ¿quién fue? No sé si fue Kant o fue Locke que estableció que el aprendizaje o la enseñanza era algo que se daba de forma, pues, natural, pero para convertirse en ciencia aparecía la educación. No sé si fue Locke o fue Descartes quien estableció ese paradigma. Y me interesa muchísimo porque, pues, de cierta manera, quisiera abordar en el informe 1, pues, por ahí, por esa corriente. Mire, yo no sé muy bien quién, no logro enlazar la afirmación que usted señala con alguno de los autores. Quizá alguno lo tiene que haber mencionado, yo no estoy seguro. Okay. Lo que sí le puedo decir es que una afirmación así se emparenta mucho más con Locke en el sentido de las críticas que Locke elabora a las ideas innatistas de Descartes o a todo aquel planteamiento que va a sostener que los seres humanos provenimos ya de donde sea que venimos, ¿no? Llegamos a este mundo con una serie de preconceptos, preideas, preconcepciones, ¿no? Okay. Locke va a criticar abrumadoramente aquello, porque Locke de cierto modo va a sostener de que los seres humanos, en la medida en que percibimos, es decir, en la medida en que estamos vivos, ¿no? Porque estar vivo y percibir es lo mismo, ¿no? En la medida en que percibimos, vamos desarrollando toda la estructura del razonamiento, del pensamiento en general, ¿cierto? Por lo tanto, el conocimiento, desde ese punto de vista, ¿no? Es natural. Ahora, efectivamente, y además que es natural y lo compartimos con todos los organismos vivos, en particular con los animales domésticos, qué sé yo. Locke va a decir de que lo más probable es que un gato también tenga cierto conocimiento básico de las cualidades secundarias que están en su entorno, ¿no? Lo que el gato no tiene y no puede tener, y que sí lo tendríamos los seres humanos, es la capacidad de reflexionar, por lo tanto de pensar, por lo tanto de inteligir, de desarrollar conceptos y de relacionar conceptos entre sí a partir de la información sensoria. Y eso es lo que uno podría llamar entonces desarrollo científico, ¿no? Okay. Desarrollo científico, ¿no? En el sentido de que esas reflexiones y esas elaboraciones conceptuales o categoriales tienen que volverse luego premisas universales, porque ese es el sentido de la ciencia, ¿cierto? Y esas premisas universales no pueden sino que devenir o provenir de el ejercicio constante y permanente de la percepción, es decir, la tesis de Francis Bacon, ¿no? La inducción. Todo conocimiento es inductivo por definición. Parte de premisas particulares, hechos singulares, y luego se va elevando hasta un razonamiento de carácter universal, abstracto, que cubre el conjunto de los hechos y los puede explicar. Okay. Eso,
Eso es lo que yo, Mauri, te podría decir, pero no te lo podría precisar si el enunciado que tú me dices corresponde a tal o cual autor. Sí. En ese sentido, me llama muchísimo la atención también la ética en la educación. Es pues, pertinente aclarar porque aquí todos estos autores de cierta manera lo toman. Pero hay alguna diferencia, no sé, pues obviamente ya sincrónica, entre de pronto cómo Kant abordó la ética en la educación y Michel Foucault. Teniendo en cuenta pues todo lo que Michel Foucault abordó sobre lo que es el poder, los estadios de poder. Sí me gustaría, pues no sé, que me diera una luz sobre esa diferencia entre por lo menos los preceptos de la ética en la educación, por ejemplo, de Descartes, de Kant y de Foucault. Doctor, si es posible. Lo que pasa es que ahí tú me estáis sacando de este asunto, ¿no? Me estáis sacando, digámoslo así, brutalmente. Me estáis llevando para otro lado, ¿no? Porque eso que tú me estás preguntando obedece más bien a una asignatura paralela, Okay. ¿no? Porque el problema de la ética, uno debiera, sobre todo en el campo de la educación, debiera partir por una muy buena contextualización de Aristóteles y la ética aristotélica y lo que eso significa en la época de los griegos, ¿no? Porque la ética que nosotros comprendemos hoy día está ya pasada por el sedazo de lo que podríamos llamar el pensamiento teológico, ¿no? Sea judío, sea cristiano, protestante o católico, ¿no? Está pasado por el sedazo de ese tipo de pensamiento, es decir, la ética que nosotros conocemos, ¿no? Está articulada a partir de una concepción, de una serie de discusiones provenientes de un campo donde la ética originalmente no proviene. Okay. ¿No? La ética originalmente, ¿no? Que es aristotélica, la ética es primero pagana, ¿no? Y está relacionada con la ciudad, con la polis, ¿no? La ética está concebida a partir de una vinculación estrecha entre el ciudadano y la polis. Es decir, la ética como conducta es política por definición. Perfecto. Vale. Muchas ¿No? gracias, doctor. Sí, eso es Aristóteles. Pero luego, con el advenimiento de todo el pensamiento romano y con el advenimiento del pensamiento cristiano en cualquiera de sus modulaciones, el contenido de la ética cambia radicalmente. Si queremos tú, cambia brutalmente. Y se le incorporan, ¿no? Y se le desmembrenan otros componentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Foucault, a propósito de Kant, ¿no? A propósito de Kant, cuando Foucault desarrolla el poder pastoral, lo que Foucault está mostrando es que el concepto de poder determina, ¿cierto? O intenta determinar las conductas de las personas libres, ¿no? ¿Sí? El poder solo puede actuar, dice Foucault, en personas libres, ¿no? Y por lo tanto, libres porque hay confrontación. Entonces, cuando Foucault dice que el poder no quiere influir en la conducta de otros o de otras, está hablando de ética, ¿no? Entonces, en Foucault, la ética y el poder, ¿no? Si bien no son lo mismo, están íntimamente relacionados. Y si uno piensa además que el poder pastoral, como ustedes ya, ojalá que le hayan pegado una revisada al texto de Foucault, ¿no? El poder pastoral tiene que ver con el modo y la manera en que se quiere influenciar la correcta conducta o comportamiento que las personas deberán tener. Entonces uno debería decir, la escuela como formadora de conductas, hábitos o costumbres correctos, entonces la escuela es ética y poder al mismo tiempo, ¿no? Eso yo te sugiero que leas el texto de Hannah Arendt que aparece, ¿no? ¿No? La crisis de la educación moderna y ahí la diferencia entre adoctrinar y enseñar. Y si eso tú lo vinculas con el concepto de poder pastoral de Foucault y el análisis que Kant hace de la ilustración, sobre todo el concepto de destutelaje, ahí tú te armaste un panorama de una, no el panorama completo, por supuesto, Mauri, ¿cierto? Pero ya vaya a tener una mirada acerca del problema ético que tú te estás planteando. Obviamente, y esto va para todos y todas, obviamente, la bibliografía con respecto a estas temáticas es una bibliografía
ultra recontra básica, ¿cierto? Porque hay, pero hasta en jerigoncio hay textos, ¿cierto? Hay una barbaridad. Entonces ustedes sí, por supuesto, tienen a mano otros textos, casi todos o casi todas tenemos nuestros textos, eh, por decirlo así, secretos, ¿no? El texto íntimo, los libros que a uno le gusta. Bueno, esos libros también valen para esto. También valen, no, uno no tiene por qué excluirlo. Y no solo libros, obras de arte, pintura, música, danza, teatro, cine, no hay problema. No hay problema, es tremendamente válido. Muchas gracias, doctor. Muy bien, Amaury. Ondas y luego, no, y luego Rafael, ¿cierto? Bueno, mi aporte estaba ligado un poco a lo que planteaba el compañero Sigilfredo, y era con respecto pues a la realización del informe. Yo me imagino que se puede hacer una relatoría, en el sentido en que yo puedo tomar los documentos de las unidades 1 y 2, puedo leerlos y puedo sacar como que de pronto en qué coinciden, como que cuáles son las ideas más comunes entre esos documentos, entre esos autores, y puedo plantear una tesis. Y a partir de esa tesis, pues yo la desarrollo en todo el documento, apoyándome de lo que afirma pues cada autor en particular. Sí se puede de esa manera, profe. Sí, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Los modos y las maneras sean todas bienvenidas en la medida en que están dentro de lo que uno comprende como trabajo académico, ¿cierto? Pero los modos y las maneras, sí, están todos bienvenidos. Bien. Ok, profe, Rafael, muchas gracias. de nada. Rafael. ¿Me escucha, Rafael? Buenos días, doctor Héctor, ¿cómo está, Estimado compañeros? Rafael, no sé si soy yo Profe, únicamente, pero yo le quiero preguntar algo. Lo que pasa es que acá en Colombia, cuando uno habla de un Rafael, informe, escúcheme, le escucho entrecortado, no le escucho continuo, sí, yo le escucho. ¿Usted me escucha? le escucho entrecortado, le ¿Sí me logran escucho escuchar? ahora sí, ahora no. ¿Me escucha? Es que tengo problemas con internet, ¿sí? Ya, ¿Sí me logran ahora escuchar? sí le escucho más continuo. Tengo problemas de internet el día de hoy, donde vivo es muy difícil. Colombia, un informe es un resumen de un texto. Usted no quiere eso, sino más bien como un ensayo. O sea, que tomemos nuestro tema de investigación y lo relacionemos con las ideas que tienen algunos filósofos de los cuales usted menciona, ¿cierto? Por ejemplo, yo tenía haciendo algo de lo que habló Amaury hace un rato. Por ejemplo, yo estoy hablando de la deserción escolar en los indígenas. Por ejemplo, esa es mi tesis. Puedo hablar de pronto de Foucault, de la parte del adoctrinamiento, porque los muchachos no van y el colegio dice que deben ir, por decir algo, por citar algo. Y de ahí me puedo extender y buscar otros autores y terminar un texto de 3 hojas. ¿Eso es lo que usted nos está pidiendo? Exacto, Rafael, exacto. Diste un muy buen punto. No es resumen, no es un resumen. De hecho, el resumen cabe para los foros, para las conversaciones que ustedes tengan en el foro, ahí caben los resumen. El informe, ambos informes, no son resumen, son elaboraciones, es decir, ustedes tienen que tomar posición, argumentar postura. Por eso que cuando yo les digo vincúlenlo con su proyecto de investigación doctoral, es precisamente porque la condición de un doctorado es la creación o la formación, la producción, hacer surgir, hacer emerger conocimiento. Entonces, Bueno, muy bien, Rafael, en eso, porque los informes no son resúmenes.
Ok. Profe, otra cosita, no sé mis compañeros porque no he hablado con ellos, he tenido muchos problemas de internet estos días. Lo que pasa es que el mes de septiembre aquí en Colombia es un mes de finalización de periodo y es un mes donde nosotros laboralmente tenemos que entregar informes, hacer recuperaciones, un mes bastante complicado. Aparte de eso, el día 25 muchos de nosotros entramos a un concurso de ascenso o de reasignación de plaza, en fin, que tenemos el día 25. El día 30 muchos de nosotros tenemos que entregar la primera parte de nuestro proyecto de grado a la doctora que nos está asesorando, a nuestra directora de tesis. Entonces tenemos como unos 15 días bastante agitados y yo quisiera ver si había la posibilidad de que de pronto nos diera, no hasta el primero, sino hasta el 8 para entregar el primer informe. Como le digo, no he hablado con mis compañeros, es una idea que yo le estoy solicitando porque de veras siento que estos 15 días, algunos de nosotros, porque no puedo decir que por todos, sé que tenemos bastantes cosas que hacer. No sé qué nos dice usted o qué me dirán de pronto mis compañeros, si están de acuerdo o no. Le respondo yo primero, ¿no? Okay. Tome en consideración de que el trabajo final lo debe entregar el 22 de octubre. Si usted me entrega su primer informe el 8, el tiempo que va a tener para poder abordar las observaciones que yo les voy a hacer a ese primer informe puede quedar corto, ¿no? Ahora, yo no tengo problema en que usted entregue después o que alguien entregue después, pero que me lo diga sin ningún problema. Pero que no se haga una política del cambio de fecha, ¿no? Es decir, si hay compañeros o compañeras suyas que pueden entregar el día 1 de octubre, yo se los agradezco un montón. Si no pueden, bueno, ustedes me avisan y me dicen, profe, ¿sabe qué? Esto y esto y esto, ya perfecto, ¿cuándo? Pero, pero la fecha que no se puede correr es la del 22 de octubre. No, eso no hay problema. Y lo que ha ocurrido otras veces es que hay quienes me han entregado el primer informe muy encima del segundo, y yo obviamente tengo que darme el tiempo para revisarlo, 3, 4, 5 días, a veces una semana, se lo entrego y resulta que en 2, 3 días más me lo tiene que devolver por el segundo informe. Y no tiene tiempo para las observaciones ni nada y se convierte en un verdadero malestar para el estudiante porque el segundo informe llega exactamente como el primero y yo lo tengo que reprobar. Entonces, ahí hay un problema de organización de los tiempos. Bueno, profe. Si alguna cosa le escribimos por mensajeros y los colgamos algo. Sí, por supuesto. Por supuesto, Rafael. Sí, profe. Bueno, eso era básicamente mis aportes. Muchísimas gracias por la respuesta, muy amable. Gracias. Adriana González y luego Jader Pacheco, o Jader Pacheco. Ay, profe, disculpe, levanté la mano por accidente. Perfecto, ya, muy bien, muy bien. Jader, disculpe, profe. Sí, no hay problema. Buenos días, doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Qué pena. 2 preguntitas. Primero, en cuanto al informe, ¿el tema es respecto a nuestra tesis o puede ser un tema cualquiera? Un tema cualquiera, pero yo sugiero que sea... Okay. Sí. Segundo, yo sugiero que sea con respecto a su tesis, pero puede ser un tema cualquiera. Perfecto, gracias. Segundo, para el desarrollo del curso, usted va a tomar 2 actividades, las que están planteadas allí, o Exacto. son 2 actividades por unidad, o son 2 actividades en general. No, son 2 actividades de la asignatura. En general. Sí, en general. Así va a evaluar usted el curso como tal. Exacto, 50% cada actividad. Efectivamente, gracias, doctor, era mi inquietud. Ya, muy bien, gracias a usted. ¿Alguien más? ¿Preguntas, observaciones, comentarios, sugerencias? Sí, doctor, aprovechando que ya estamos reunidos, darle a conocer pues que ayer habíamos hecho un sondeo para ver si era posible hacer las sesiones en semana, pero vimos ya pues por su respuesta que efectivamente las 9 de la noche en Colombia son las 11 de la noche en Chile, entonces a usted no le da pues en semana ese horario. Y la gente aquí, preferiblemente la mayoría, sí quisiera pues como 7 o 9, pero muy tarde, listo. Algunos compañeros ya pasando entonces a las opciones del sábado,
algunos compañeros de pronto dijeron revisar el sábado esta hora, que para Colombia es 9 a 11 y para usted en Chile es de 11 a 1 de la tarde. Para que una vez dejemos eso fijo, si va a quedar así o hay algún cambio entonces, y ya quedar como todos claros de que va a ser este horario de los encuentros. Lo otro es, dado que ya están claras las entregas y los tiempos, ¿cuántos encuentros sincrónicos vamos a tener? ¿Si van a ser semanales o qué? No, van a ser 2. Este es uno y el otro es el 22 de octubre, que es el de finalización. En ese encuentro hay síntesis, ¿no? Hay la clausura del curso, ¿no? Ah, solamente son 2 encuentros, este y el Sí. final para clausurar. Claro, No... y eventualmente, a veces cuando ocurre algún tipo de catástrofe, algún tipo de suceso donde uno no se puede reunir, qué sé yo, por distintas razones, ¿no? Entonces yo lo que hago es una cápsula, o hago esto mismo, ¿no? Lo grabo y luego lo envío, ¿no? Hablo conmigo mismo harto rato y luego lo envío, ¿no? Listo. No. Siendo así, queda muy claro pues que no es tan relevante entonces el asunto del horario, porque nada más son estos 2 encuentros, este y el del 21, los 2 a la misma hora de Colombia, 9 a 11, y quedamos listos. Exacto. Cuando yo digo en este horario, que es de 11 a 1, es más o menos a diferencia el espectro total. No es necesario que hagamos las 2 horas, ¿no? ¿Se entiende? A mí lo que me importa mucho es el foro. Eso es lo que me importa, que puedan participar en el foro, plantear sus opiniones, sus dudas, por supuesto, y las discusiones entre ustedes también, y yo me puedo introducir. Por ejemplo, ya sabemos que a Mauri le interesa la cuestión ética, entonces a Mauri ya va a ir con una cierta mirada acerca de los textos, ¿no? Ya no va a ser simplemente a Mauri con una mirada en general, sino que va a tener una mirada más bien ya específica, ¿no? Él va ya por decir así, a mostrar en la ruta, a mostrar un cierto camino de comprensión, etcétera. Entonces, ahí uno puede conocer los argumentos de Amaury, ¿no? Y conversar, dialogar con él, y qué relación puede tener su planteamiento con el mío, con el de usted, con el de otra persona, etcétera, ¿no? Muy bien. Similar a Mauri, ya revisando pues con un poquito más de detalle los textos, a mí me interesa mucho la relación de la educación con la tecnología. Entonces estaba viendo que cogería el texto de Civilia, de lo de las redes o paredes, lo de la colonización del sudor, Internet de las cosas, el IoT, política también y educación, lo del neoliberalismo, lo de su artículo de Cataldo, es posible desligar la educación del mercado, politizar la educación. Y ya de las primeras unidades estaba pensando en coger a Pinot, de la escuela como máquina de educar, y de la unidad 1 a Kant. Y más que todo a Kant es por ser esa síntesis o esa elaboración ya posterior a Descartes y del empirismo y el racionalismo. Entonces, me gustaría como sustentar eso, porque de hecho el trabajo de investigación es uno de los elementos de la tecnología también que apuntar a la educación, y se pretende pues que sea como un pilar para la transversalización de la educación, que es el pensamiento computacional, como una herramienta pues para los estudiantes en el trabajo, en la educación, lograr pues como una mayor transversalización del conocimiento, un aprovechamiento, resolución de problemas pues de la vida real y con diferentes disciplinas o conceptos. Y obviamente eso apunta mucho también, por el otro lado, apunta mucho también a una necesidad del mercado, a la cuarta revolución industrial, a la inteligencia artificial, al Internet de las cosas. Entonces me parece que va como por ese lado la cosa. ¿Qué recomendaciones podría darme en ese sentido? Gracias. Chuta. No, yo le recomiendo primero que lea los textos, ¿no? Porque cuando usted lea Paula Sibilia, lea el texto que escribí yo,
ahí se va a encontrar con una serie de elementos, argumentos, conceptos, problemas que van a tensionar la posible idea de lo beneficioso que pueda ser el desarrollo tecnológico para la formación educativa. Porque en el fondo lo que va a tensionar son las premisas con las cuales uno concibe qué es lo que es educar. Y si partimos de la base que la educación está en directa relación con el desarrollo y despliegue del mercado, entonces esa tensión, Paula Sibilia, el mismo escrito que tengo yo, Foucault, qué sé yo, el propio Pinot, ponen en cuestión aquello, ¿no? Lo ponen en tensión, ¿sí? Porque en el fondo es, y esto tiene que ver con otro artículo que escribí yo ahí, porque si se puede ligar la educación del mercado, habría que concebir la escuela sin ninguna vinculación con el trabajo. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de formación educativa es esa? Que toma distancia de los principios por los cuales se concibe que el ser humano y el trabajo son lo mismo, ¿no? Piensa usted de que en el fondo lo que está siendo criticado es la idea de Max Weber, de la idea del protestantismo, la vocación, la profesión, ¿no? Esta entrega total al trabajo con el desarrollo del capitalismo, ¿sí? Eso es lo que está siendo puesto en cuestión. ¿Se dan cuenta? Y el desarrollo tecnológico lo que viene a hacer es precisamente a canalizar de mucha mejor manera esa pretensión o esa premisa de la concepción educativa protestante. Cuando digo protestante no me refiero únicamente al pensamiento religioso, ¿eh? No me estoy refiriendo únicamente al pensamiento protestante como pensamiento religioso, sino como en estricto rigor pensamiento, es decir, un conjunto de elaboraciones conceptuales, teorías, axiomas, un edificio categorial que fue capaz de fundar y de construir un mundo. A eso me refiero con pensamiento protestante. ¿Qué significa eso? Que yo no tengo por qué ser creyente para estar inmerso en las prácticas que la propia teoría protestante expone e impone. ¿Se dan cuenta? A eso me refiero con pensamiento protestante y en todo sentido con pensamiento, ¿no? Lo mismo cuando digo pensamiento teológico. No me refiero al hecho de que haya que tener fe o que haya que ser creyente. Me refiero a que el pensamiento teológico son un conjunto, ¿no? Un conjunto de registros, de archivos, de articulaciones internas, ¿no? Que tienen sentido y asidero y funcionan en la realidad. Entonces da lo mismo que uno sea ateo o no, ¿me entiende? Sino en el sentido de la fuerza y la penetración que esas concepciones fueron capaces de elaborar. Mirando un poco ese planteamiento, hay un autor Benner, que habla de la praxis social conjunta y habla de una serie de praxis. Habla de la ética, del arte, la política, la religión, la economía y finalmente, o entre ellas, pues la educación. Entonces, si uno revisa más o menos brevemente, esa religión la sustenta él como en esa idea de que el ser humano es finito, aquí muy temporal, y necesita como trascender, mirar en un más allá. En general, pues la religión, no ninguna en específica, la necesidad de trascendencia del ser humano para esa praxis pues, religiosa. En el arte, una trascendencia, pero aquí mismo en la tierra. En la ética, pues esas normas de convivencia con el otro, y la política como ese ejercicio del poder, y cuando se hace bien, pues obviamente en función del bien común, y la economía como una necesidad del hombre, pues basada en el trabajo, precisamente para obtener sus medios de subsistencia, porque él no puede vivir únicamente de ideas pues, y de pintura y de cosas bonitas, sino que necesita finalmente unos recursos para subsistir, ¿cierto? Y la educación viene a ser como pues desde muchos puntos de vista, de alguna manera, cómo eso se va transmitiendo de unas generaciones a otras, porque finalmente, como usted decía, nadie empieza desde cero. Entonces hay un mecanismo mediante el cual esa cultura, esa forma de hacer y de vivir, tiene que irse transmitiendo pues, de unos a otros. Entonces,
pensándolo así de esa manera, de esas 6 praxis que acabo de mencionar, uno sí dice que un estudiante, de todas maneras, que no tenga unas ideas de cómo vincularse a ese mercado o cómo participar productivamente de ese mercado, incluso cómo sacar provecho a ese mercado, digamos que en realidad le falta una mesa coja, pues, o sea, le falta una pata, o sea, bueno, pero ¿de qué me agarro, cierto? Obviamente sería muy bonito que todos pudiéramos vivir de ideas o de filosofía. Pues no es que, no es que me estoy poniendo por el lado del defensor acérrimo, pues, la tecnología, sino que por el contrario cerrar como la mirada a que listo, lo impone el mercado, es la dinámica del mercado, la globalización, la economía, la tecnología, todo eso, pero de alguna manera dejar al educando sin herramientas para participar incluso críticamente de ese mercado, me parece a mí que es en realidad dejarle en una desventaja, ¿cierto? No sé, pero claro que es un punto de vista pues muy personal, ¿cierto? En mi formación de ingeniero, pues sí que ejercí el ejercicio de la ingeniería de sistemas por más de 20 años en las empresas. La tecnología es bastante esclavizante. De hecho, para uno mantenerse al día en los programas, en las plataformas y dar solución a lo que le pide la empresa, uno necesita estar en función en todo momento de leer libros, tecnologías, actualizarse. O sea, eso es esclavizante en realidad. Es una forma moderna de esclavitud. El hombre al servicio de la tecnología e incluso cuando uno crea un sistema, muchas veces uno desplaza mucha mano de obra, de trabajo manuales, etcétera, etcétera. Entonces, no tengo como esa perspectiva ilusa, pues inocente de la tecnología, sé que en realidad es esclavizante, pero viéndola como que en este momento está impregnada en todos los sectores de la sociedad e incluso en la educación. Miren, por ejemplo, en este momento ustedes de Chile, dándonos una clase. Esto anteriormente no era posible. Usted daba sus clases precisamente en Chile y se acabó el cuento, ¿cierto? Pero mire hoy por hoy lo que podemos hacer, usted en Chile o en España o en cualquier parte, dando sus clases y avanzando el conocimiento de esta manera. Entonces, no sé qué podría decir al respecto. Que hay una diferencia brutal entre la clase online y la clase presencial. Y la diferencia brutal es una diferencia ontológica y existencial, ¿no? Aquí, en esta relación que tenemos nosotros, no hay cuerpo. No existe el cuerpo. Es decir, usted y yo, como sus compañeros y compañeras, tenemos que hacer una concesión intelectual. Y esa concesión intelectual es convencernos que la imagen que el conjunto de los algoritmos desarrollan corresponde efectivamente, verosímilmente, realmente, verdaderamente, a quién es usted al otro lado, ¿no? Entonces, lo que hace la tecnología es mediar la aparición de los seres humanos. Es decir, nos separa y al mismo tiempo que nos une, o nos une separando, como quiera decirlo, ¿no? Y el problema es que no haya cuerpo de por medio, implica de que hay una serie de elementos que se pierden en el momento de querer enseñar algo, ¿no? Por de pronto, si ustedes están con sus cámaras apagadas, yo no sé cuál es la recepción que puedan tener de lo que yo voy diciendo. En cambio, cuando estamos en clases presenciales y están los cuerpos, uno ve los cuerpos cómo se manifiestan. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando están los cuerpos presentes, la educación cobra una relevancia tremendamente gigante a cuando los cuerpos no están presentes. Porque cuando los cuerpos están mediados por la tecnología virtual, lo único que hay es voz, lo único que hay es sonido, ¿no? O eventualmente imagen, ¿cierto? Pero el resto del cuerpo no existe. ¿Y por qué es importante que esté el resto del cuerpo? Porque resulta que el ser humano no es voz, el ser humano no es una imagen. El ser humano está cruzado, entreverado por un infinito de relaciones que lo constituyen. Y su cuerpo es una de las tantas muestras del modo y la manera en que ese ser humano existe, vive, es lo que es. Entonces, claro, nosotros nos podemos comunicar a distancia, pero el problema allí, lo relevante, no es la comunicación, ¿no? Lo relevante no es la educación que se pueda formar, ¿no? Uno puede hacer esto con estudiantes de doctorado, por ejemplo, con estudiantes de doctorado,
Porque uno parte de la base de que los doctorantes, las doctorantes, ya tienen las condiciones metodológicas, intelectuales y académicas para poder trabajar solos y solas. ¿Se dan cuenta? En cambio, hacer esto con los niños, con las niñas de pregrado o de cuarto medio, qué sé yo, escolares, es un crimen y un asesinato, ¿no? Hay un texto se llama Sobre Internet, de Herbert Dreyfus, ¿no? Del año 91, 92, por allí. Y en la introducción, Dreyfus precisamente está discutiendo la posibilidad de que la realidad virtual, tal y como estamos desempeñándola aquí ahora nosotras, tenga una preeminencia absoluta en la formación educativa. Y él parte poniendo un ejemplo brutal. Una señora se está comunicando por internet con su hijo. Y entonces el hijo le dice, mamá, yo te quiero ver, te quiero escuchar. Y la mamá le dice, pero hijo, me estás viendo y me estás escuchando. Y el niño le vuelve a repetir, le dice, no, mamá, yo te quiero ver, yo te quiero escuchar. Y la mamá le dice, pero hijo, me estás viendo y me estás escuchando. Y el niño se pone a llorar. El niño sabe que eso que está allí no es su madre. El niño sabe que eso que está allí no es un ser humano, es una imagen, ¿no? Es una elaboración a partir de números binarios. Entonces, ¿qué es lo que está enlazado, dice Dreyfus ahí? La deshumanización. Entonces, ahí hay una temática muy distinta a lo que tú, Jesús, estás pensando, ¿no? Ahora, por supuesto, estas dos posturas, ¿no? Estas dos posiciones acerca de la tecnología tienen detrás de sí una montaña inmensa, como 25.000 Kilimanjaros, ¿no? De discusiones, libros, autores, debates, campos de estudio, etc. Muy bien, muchas gracias por el punto de vista. Obviamente no me extiendo más sobre esos asuntos porque respetando pues también el tiempo y las inquietudes de los demás compañeros, pero muy bueno pues, la intervención. Muchas gracias. Gracias, Jesús. ¿Alguien más? Rafael, no sé si Rafael dejaste la mano arriba o vas a pedir de nuevo la palabra. Ah, perfecto. ¿Alguien más? Catherine. Sí, buenos días, profesor, mis compañeros, buenos días a todos. Profe, yo sí quería preguntarle, como se trata pues de temas filosóficos, ¿no? A veces pues un poco complejos. Yo sí quería saber si usted de pronto está, en qué momentos puede estar disponible, por ejemplo, en momentos en que uno pueda hacer una tesis, una propuesta, o en que encontremos una idea interesante, podemos de pronto pedirle una orientación, pedirle sí, podríamos decirle una orientación, a ver qué piensa usted acerca de esa propuesta, de esa tesis que uno plantea en su momento. Y por otra parte, ya así como a manera de concluir, o sea, no sé si estaré bien en la parte de... si entendí pues la cuestión de los informes, es como encontrar puntos de convergencia en todas esas lecturas y tratar de correlacionarlas con nuestra investigación. Básicamente es así. Esa es una posibilidad, ¿no? Esa es una posibilidad. Como preguntó un compañero suyo, ¿no? Usted puede encontrar esos puntos de convergencia sin necesidad de tener que vincularlo con su proyecto de investigación doctoral. Yo sugiero que lo vinculen con su proyecto de investigación doctoral porque así tienen insumo para el desarrollo de su tesis, ¿cierto? Pero si no lo hacen, no importa, no es obligatorio, es solo una sugerencia, ¿no? Ahora, con respecto a su primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre decirle que esté bien y que esté mal si usted me manda algo así como una pre-revisión?
Bueno, profe, yo lo digo porque precisamente se trata de temas filosóficos y no sé, pienso que son pues algo complejos. No de pronto para que nos diga si está bien o si está mal, Si no, sino para como, decirle qué en específico. bueno, de pronto para que nos dé alguna idea de pronto que nos pueda orientar un poco más. No sé si de pronto en algún momento podemos escribirle o usted nos puede Sí, por supuesto, es que, fíjese, regalarnos. Catherine, por eso es la importancia de los foros. Ok. El foro, en el foro es eso. El foro es para eso. Yo me leí Descartes y entiendo esto. 1, 2, 3, 4. Alguien está de acuerdo, alguien está en desacuerdo, y entonces viene, qué sé yo, Hader y dice, mira, Catherine, yo estoy de acuerdo contigo en lo 1, lo 2, lo 3, pero en la 4 no, por esto, mira, 1, 2, 3, 4. Y después viene, qué sé yo, Jesús y dice, ¿saben qué? Yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen, por esto, por esto, por esto, o, ¿saben qué? En realidad no estoy de acuerdo con nada de lo que ustedes dicen, por esto, por esto, por esto, por esto. Para eso es. Ok, profe. Se va retroalimentando allí pues con el mismo grupo. Muy bien. Exacto, sí, para eso es, ¿no? Por eso que yo les insisto en participar en el foro y participar de una manera muy cariñosa y amena, ¿no? Muy cariñosa y amena. O sea, cuando usted le vaya a decir a alguien así como, querida Ondas Bider, ¿sabe qué? Lo que usted plantea en realidad, yo creo que no es así por esto. 2 puntos. Argumento 1, argumento 2, argumento 3, qué sé yo. ¿Se dan cuenta? Y luego Ondas Bider me dirá, pero ¿sabe qué, profe? Yo en realidad no estoy de acuerdo con usted porque el argumento que usted explica, el número 1, en realidad yo creo que argumento 1, argumento 2, y así vamos, y así vamos, y así vamos, y riéndonos, digamos, ¿no? Así como, oh, de veras, si no, sí, tal vez, quizá. Listo, profe, muy amable. Gracias. ¿Sí? Eso. O sea, aunque ese foro quedó ubicado en la unidad 6, libre. no indica que lo vayamos a trabajar a lo último, sino que lo podemos trabajar desde el comienzo del foro. Exacto. Es decir, todos los foros son inclusivos. Todos los foros implican una bola de nieve. Todos los foros implican una bola de nieve. Muy bien. Doctor, ¿usted desea compartirnos su número de celular o no le parece conveniente? No, mi experiencia ha sido terrible, sobre todo por los cambios de horario. No, es por correo mejor. Listo. Yo respondo los correos sin ningún problema. ¿Por el mensajero de la plataforma? Claro, sí, porque me llegan directamente al correo, al Google del UMESI. Entonces, nunca se pierden. Listo, y está siempre claro. Contesto de noche generalmente. Levis Causil y luego Ondas Bider. Buenos días, compañeros y profesor. Muchas gracias. Profe, lo único sobre lo que me queda duda es sobre los foros. ¿Hay un número específico de foros o ese que ya usted abrió es el que va a estar continuamente y en ese mismo vamos a estar trabajando todo el curso? ¿O va a haber varios foros? ¿Cuánto sería? ¿Es semanal o cómo manejaría? Es Muchas un gracias. foro por unidad. Es un foro por unidad, Levis. En esta primera semana hay 2 foros, uno que es de la presentación, ¿no? Sí. Claro, y el otro es el foro académico, el que tiene que ver con la unidad 1. Pero cada unidad tiene su foro respectivo. Ok, muchas gracias. De acuerdo. Sí, veo que dice unidad 1, 2 temas de debate. Exacto. Ondas Bider, dígame. Profe, bueno, teniendo en cuenta que al inicio de la sesión usted dijo que esta asignatura está muy relacionada con la pedagogía crítica y yo en mi tesis doctoral estoy trabajando el desarrollo de pensamiento crítico a través de herramientas metacognitivas. Entonces sí me gustaría aprovechar para que usted me orientara o me recomendara ciertos autores que yo podría relacionar con los que usted coloca como obligatorios en la asignatura. Claro,
Mira, envíame al correo del mensajero, envíame la petición, la pregunta con precisión, y yo te inundo con bibliografía. Ok, profe, muchísimas gracias. Ya, muy bien. Profe Héctor, Dígame. una preguntita con respecto a los foros que la compañera tocó el tema. ¿Esos foros los va a habilitar todos 100% o usted los va habilitando progresivamente? No, progresivamente y se van cerrando. Por ejemplo, el de la unidad 1, hasta donde recuerdo, lo habilité por 2 semanas. Es Era la decir, presentación. el de la presentación creo que se cerró hoy día. Efectivamente. Y de la unidad 1 está habilitado, ya está habilitado, ¿sí? Sí, está habilitado desde el sábado pasado. Ok. Gracias, profe, muy amable. De nada, de nada. Preguntas, comentarios, observaciones, sugerencias. ¿No? Por mi parte, no. Ya, perfecto. Entonces, dejemos hasta acá y esto va a quedar grabado. Ustedes, por supuesto, lo pueden, yo les sugiero que lo descarguen. Obviamente, yo les sugiero que descarguen toda la bibliografía que va a estar en la asignatura, en la unidad y en el material de estudio, la descarguen ante cualquier eventualidad, el programa, las pautas de evaluación. Ustedes saben que puede ocurrir cualquier calamidad a nivel universal, ¿no? Entonces, me refiero a choque electromagnético, ¿no? O algún día si le pasa algo al sol y raya y vaya a saber qué cosas, ¿no? Entonces ustedes guardan la información en caso ¿de acuerdo? Y bueno, nos comunicamos por el mensajero y también, por supuesto, en el foro, ¿sí? ¿Sí? Y les deseo lo mejor, lean harto, estudien harto, conversen harto entre ustedes, ¿no? ¿Qué opinan de tal tema, tal cosa que dijo Kant, que parece Foucault, que el profe Cataldo mire las cosas que dice puras tonteras, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, ustedes ahí conversen, ¿sí? Y van en el foro planteando las cosas. En el foro van diciendo las cuestiones. Yo les pido encarecidamente, de nuevo y siendo bien majadero, con mucho respeto, con mucho cuidado, con harto tacto, como se dice en general, ¿cierto? Con harto amor, con harto cariño, ¿no? Pero, al mismo tiempo, inmisericordia, rigurosos, bien finos en la argumentación, bien finos en el uso del concepto, ¿no? Hacer una especie de pensamiento escritural, ¿no? Que obviamente les va a servir mucho a la hora de tener que elaborar la tesis doctoral, porque es escrita, ¿sí? Eso pues, entonces, un gusto y nos vemos en el transcurso del desarrollo de este semestre. Ok, profe, que pase muy bien. Feliz día a todos. También. Gracias, profe. Feliz día, Gracias, profesor. profesor. Feliz día. Gracias. Gracias, profe, muy amable. Que les vaya bien, ¿ah? Gusto conocer a alguien de Chile, Héctor. Gracias. Gracias, profe. Bendiciones, compañeros. Chao, chao.